es decir, digamos, tratar de comprender de lo general, digamos, de una epidemia o de una dinámica epidemiológica a lo particular y de lo particular a lo singular. Es decir, hoy pareciera que en nuestros países ha primado mucho la dinámica y la lectura singular, digamos, como una especie de copia y pega donde nos comparamos en contextos diferentes y en dinámicas diferentes y nos olvidamos de lo general y lo particular. Lo último comentar en dimensión epidemiológica, que nosotros, digamos, tenemos un gran problema con la teoría de factores de riesgo, porque esa teoría que nos identifica los grupos de riesgo del norte global o de Asia, como los grupos de riesgo de mayores de 65 años o con comorbilidades, en América Latina en realidad no pueden explicar nuestras sociedades de riesgo, que como bien lo planteaba Martín al inicio, tenemos, digamos, millones de habitantes, casi 500 millones de habitantes, digamos, viviendo en ciudades, casi el 80% de la población latinoamericana y caribeña viviendo en ciudades, en condiciones obviamente sanitarias muy precarias, digamos, podríamos cartografiar y mapear en nuestras ciudades y nuestros países el hacinamiento domiciliar, la vivienda precaria, la falta de abrigo, la falta de acceso a agua segura, es decir, la falta de protección y de higiene, es decir, tenemos perfiles epidemiológicos destructivos, modos de vida que están determinados por las formas de cómo vivimos, nos enfermamos y nos morimos, y eso sin duda es una de las alertas por las cuales coronavirus genera una alerta, digamos, una mirada diferente, digamos, para los desafíos latinoamericanos. Yo solo deteniéndome en la segunda dimensión del Estado y los sistemas de salud, solo decir así como aviso parroquial, que claramente tenemos una reactualización muy rápida del higienismo sanitario. Es decir, de una mirada de recuperación del Estado y de la enfermología pública o de la famosa salud pública que ya nos hablaba Foucault desde el nacimiento de la clínica a nivel biomédico y después como Edmundo Granda nos hablaba de la enfermología pública del control del Estado sobre la población, es decir, tenemos una rápida actualización de un higienismo que, digamos, muy rápidamente ha recuperado patrones que ya tenían sus genes y que ya se estaban recuperando en las emergencias de salud pública a nivel global, es decir, un higienismo sanitario policial, vertical, militarizando la respuesta sanitaria, y me parece que este neohigienismo en el cual estamos viviendo, de una especie de higiene urbana y familiar comunitaria, radica en esencialmente respuestas que postula sobre los estilos de vida hiperhigienizados, cambio en los comportamientos de sociedades excluyentes, traslado de responsabilidades a la sociedad, digamos, sobre problemas estructurantes que tenemos de sociedades en América Latina y el Caribe, y creo que eso hay que ponerlo un poco en reflexión crítica y en discusión, digamos. Por último, digamos, sobre los sistemas de salud y el Estado, sin duda la comprensión que estamos teniendo del Estado es una comprensión del Estado como un aparato burocrático externo a la sociedad. Entonces, si el Estado es un aparato burocrático externo a la sociedad, a ese Estado casi siempre lo que más fácil le sale hacer es controlar y vigilar, dirían algunos, ¿no? O sea, básicamente recuperar toda la matriz punitiva, digamos, del Estado, reduciendo al Estado a un aparato externo a la sociedad, de instituciones y aparato de control de enfermedades, y de alguna manera invisibilizando los tejidos de relaciones sociales y de ciudadanías truncadas y de exclusiones que tenemos en América Latina y el Caribe. En esta perspectiva, solo decir, digamos, me imagino que en el caso chileno va a aparecer mucho, es el tema de los sistemas de salud, no me voy a detener porque lo van a plantear seguramente muy claramente, pero los sistemas de salud latinoamericanos y caribeños no lo fragilizó el coronavirus, digamos, es decir, lo fragilizó las olas de reformas y el shock que tuvieron del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del pluralismo estructurado a la chilena o a la colombiana, podríamos decir, que en la mayoría de nuestros países desfinanciaron sistemáticamente la capacidad de los servicios de atención y programas de salud pública, con una espiral de deterioro, ineficacia, ineficiencia, pérdida de capacidades, que se transformó en una profecía autocumplida, ¿no? El Estado, proveedor y garante y creador de bienes públicos, no sirve y hay que reemplazarlo por otras dinámicas de financiarización. Ahora, esa dinámica que ha ocurrido sobre los sistemas de salud y las reformas al Estado, sin duda ha puesto a los gobiernos en un principal temor de los tomadores de decisiones de los gobiernos de cómo explicarle a nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas por qué nuestros sistemas de salud pública están fragmentados, están fragilizados, están desfinanciados crónicamente y no serían capaces
ni de prevenir y controlar infecciones dentro de los establecimientos sanitarios, los hospitales, digamos, que aún tienen baja calidad de atención, enfermología pública hospitalocéntrica, malas condiciones de trabajo y de protección. Es decir, digamos, ahí tenemos una crisis, digamos, sistémica que nos agarra, digamos, la emergencia de salud pública del coronavirus, digamos, con los sistemas de salud, con una oleada a contramedida de lo que necesitaríamos, y que creo que Italia y España y Estados Unidos pueden ser buenas reflexiones para mirar qué estaba pasando dentro de esos sistemas de salud. Muy Y, bien, digamos, muy bien. por último... Cerrar, digamos, Gonzalo. entonces, por último, decir esta cuestión del shock, ¿no? O sea, me parece que tenemos una aparición, digamos, de una doctrina del shock sobre la comprensión y respuesta a la enfermedad del coronavirus, que comienza a aparecer, digamos, como una especie de capitalismo del desastre que nos genera miedo, que nos genera un efecto dominador, pero que la estrategia de ayudar, de dar, de sumarse a temas de agenda global, como esta pandemia, nunca son gratuitos en las cuestiones sanitarias, sino que se busca maximizar lucro y ganancias, y que podemos estar pensando en que el capitalismo se está autoinfligiendo a sí mismo grandes daños, y por otro lado pudiera ser que el propio capitalismo está convirtiendo cada necesidad o problema del ser humano en una empresa rentable. Entonces creo que más que aceptar la colonización de la ciencia individual, de esta terapia del shock, del capitalismo del desastre, me parece que es hora de que en América Latina empecemos a tratar de repolitizar el diálogo con el Estado y con la sociedad, de apostar más también a la sociedad y al diálogo en la reflexión de salud colectiva, porque las epidemias también a veces pueden servir para repensar y recordar las deudas pendientes que tenemos con nuestras sociedades y en nuestros estados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Le pedimos a todo el público que vaya anotando en el chat, no sé si todos pueden encontrar dónde está la función de chatear, y vayan escribiendo ahí sus preguntas y comentarios. Vamos a elegir algunas, dependiendo de la cantidad que tengamos, vamos a elegir algunas para que sean leídas, y las más que podamos, obviamente, para que sean leídas a los panelistas. Así que, por favor, los que puedan en el chat chatear, escriban en el chat para todos sus preguntas y reflexiones. También aviso que estamos grabando este foro, y lo vamos a subir a YouTube, al canal de YouTube, tanto el del CenturyNet como las redes sociales que el mismo grupo de trabajo de Claxo pueda tener, se va a compartir ahí. Así que eso. Y ahora, Camilo, vas. Camilo, tu micrófono. Ahora sí. Dale. Ya, bueno, saludar nuevamente a todos. Dentro de las precariedades que significa tener que aprender nuevas formas de conectarse en forma masiva, se me cae el internet todo el rato y estoy a dos bandas, por uno es la cámara, la otra es el audio, y bueno, Se escucha si bien. es que no quedó suficientemente claro con respecto a lo que refiere Gonzalo, que me parece que sí, pero el contexto de que las pandemias son fenómenos sociales y que por lo tanto tienen que enfrentarse colectivamente, yo creo que es una primera gran enseñanza. Que ha sido diferente a lo que hemos visto en la mayoría de los países, donde lo relevante es cuántas camas UCI, cuántos ventiladores y finalmente cuántos recintos hospitalarios teníamos para atender a las personas más graves, que eso evidentemente causa mucho terror y no es el contexto general, macro de lo que estamos viviendo. Efectivamente, primero para contextualizar un poco, sobre todo a los colegas que son de otros países, Chile al día de hoy, el análisis epidemiológico es que tenemos 5.546 casos confirmados, del día de ayer a hoy día 430 nuevos,
362 personas están en cama UCI de cuidados críticos, y al día de hoy lamentamos 48 personas fallecidas. Esto claramente, cada fallecimiento es un drama, sobre todo como país, pero sobre todo para las familias, y sin desmerecer ese contexto, Gonzalo lo situaba en términos de mirar que finalmente el principal problema en el mundo que mata a personas es el hambre. Entonces, también, de alguna forma, como desde el punto de vista crítico, si bien estamos muy metidos en lo que es el día a día y la información y la sobreinformación, mucha de esa no comprobada empíricamente, que nos abruma, y creo que es muy importante mirar esto más ampliamente y después en la perspectiva del tiempo, previo y posterior. Con respecto a cómo nos pilló en Chile, bueno, teníamos claramente un gobierno muy deslegitimado, con un 6% de aprobación hace un poco tiempo, y que claramente eso mella de manera importante cómo llega la información a la ciudadanía. Eso ha jugado bastante en contra, y da un espacio a muchas voces que yo siento que, sobre todo al principio, y espero que no siga siendo así, sobre todo las voces más dramáticas, alarmistas, que si hubiésemos hecho caso, en realidad al día de hoy tendríamos más o menos unos 80.000 personas ya confirmadas, y cifras que son bastante apoteósicas, que creo que no necesariamente ayudan a que la población entienda cuál es el mensaje. Y bueno, también el gobierno no ha sido bastante confuso en eso, pero también como reflexión, no hay una estrategia única en el mundo que esté absolutamente comprobado que sea lo mejor. De eso podemos hablar mucho. Se van a sacar probablemente las conclusiones finales después de los diferentes países cómo han ido implementando políticas de aislamiento físico y otras, pero hoy día nadie tiene la última palabra. O sea, creo que eso es importante. Existen diferentes maneras de producir aislamiento físico. Una es supresión completa, lo que se llama cuarentena total, que tiene una serie de condicionantes previas para que se pudiese decretar. O sea, es muy relevante, y hace poco la Fundación Sol, que es una fundación chilena que se dedica más al tema económico y de trabajadores y trabajadoras, sacó un artículo donde refería que no podía, el 80% de la población no aguantaba una pandemia, una cuarentena más de un mes. Entonces, ¿cómo tomamos esas decisiones como país? Claramente es muy relevante, y ha faltado transparencia y ha faltado democracia en la toma de decisiones hasta lo que hemos visto. Pero cómo de alguna forma esas medidas de protección social, como es mantención del empleo, aunque sea en la casa, aunque uno no pueda ir a trabajar derechamente, pero mantención de los sueldos, mantención de condiciones básicas como alimentación y una renta básica familiar que se ha dispuesto en otros países, y Chile hace una mezcla que finalmente hay muchas personas que han sido despedidas y otras que finalmente van a recurrir a sus ahorros por términos de cesantía. Entonces, efectivamente ahí ha primado en Chile neoliberal las soluciones más economicistas, lamentablemente. Ahora, yéndonos más al tema de cuidados de salud, claramente no he visto que haya mucho énfasis en, por ejemplo, cautelar bien los lugares donde hay personas que están recluidas. Estamos hablando no solamente de las cárceles, donde vemos una situación muy dramática ahí, sino que también los lugares de hogares de ancianos, que han sido focos donde en otros países han ocurrido bastantes muertes, lamentablemente. La política ha estado blanda en eso. Creo que hay que focalizar los esfuerzos en lugares donde efectivamente puede haber más riesgo.
Y bueno, por otro lado, en términos generales, cómo cautelamos la democracia y que se respeten los derechos humanos con una situación de toque de queda y en comunas donde hay, o ciudades derechamente donde hay cuarentena total. Y por último, para el tema del sistema de salud propiamente tal, yo creo que lo básico es que el acceso a la atención de salud debe ser para todos y todas de la misma forma, cosa que en Chile no se cumple porque tenemos un sistema privado y uno público muy diferentes. Creo que una de las enseñanzas es ir hacia la universalización de salud. Algunos países han tomado fuertemente al sistema privado para incorporarlo al sistema público y ponerlo bajo una sola norma, que espero que fuera la otra enseñanza que pudiéramos tener, de que todos y todas debemos aportar para un sistema único, universal, y el énfasis de la atención primaria. Creo que eso ha faltado. De hecho, en Italia, en el norte de Italia, los médicos hospitalarios, colegas, veían que la forma de enfrentar la pandemia desde la cama UCI o desde el hospital claramente no es la ideal, y ellos mismos, médicos, no de atención primaria, sino que colegas del nivel terciario llamaban a no seguir con el enfrentamiento de la atención individualista, sino que una atención colectiva. Y para eso está la atención primaria. La atención primaria chilena, lamentablemente, durante muchos años ha estado detrás de metas y lo que se llama la nueva gestión pública, cómo meter de alguna forma indicadores, metas que nos distraen de nuestra principal labor, que es estar con la comunidad y para la comunidad. Creo que ese es otro aprendizaje, pero de todas maneras, hoy día tenemos una gran oportunidad, que es que la atención primaria siga funcionando y siga funcionando fuertemente. Claro, diferente a lo habitual porque fundamentalmente lo hacemos por teléfono, pero podemos de alguna forma fortalecer la atención primaria y es imperativo que lo hagamos ahora para poder de alguna forma descongestionar por un lado las urgencias hospitalarias. Los hospitales han sido lugar de contagio en España, en Italia, etcétera también. Entonces, ojo ahí cómo se ocupa la red. Y por otro lado, nosotros deberíamos tener desde los consultorios el conocimiento de la comunidad, cosa de poder asistirlas incluso en sus domicilios en caso necesario. Entonces es muy relevante lo que quiero decir, porque la atención primaria debiera jugar un rol de coordinación, no solamente con la red hospitalaria, sino que también con las organizaciones de la comunidad, establecimientos educacionales, municipalidad, etcétera, y además con la comunidad misma. Y ya por último, para cerrar, no pasarme mucho el tiempo, quisiera finalmente como aprendizajes ideales y a propósito del movimiento social que viene ocurriendo en Chile desde octubre del año pasado y un próximo plebiscito en octubre de este año por una nueva constitución, y cómo de alguna forma cambiamos las lógicas con donde venimos funcionando y el debilitamiento de lo público, el desprestigio lamentable de lo público en general, es cómo aprendemos de esto y finalmente en una nueva constitución se garantiza el derecho a la salud, pero concretamente, porque hay otras constituciones que garantizan el derecho, pero eso no se materializa, derechamente con un sistema universal de salud o un servicio nacional de salud, así al igual de que los otros derechos sociales, que si estuviésemos en mejor pie, claramente hubiesen disminuido o disminuiría el riesgo de la población que tenemos que atender. Eso. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Excelente. Te mantuviste ahí en el tiempo, además, fantástico. Vale. Aurora Delgado de Valdivia, cuéntanos. Bueno, hola a todos y a todas, ya me había presentado. Yo trabajo particularmente en la red pública y específicamente en el nivel terciario. Eso significa que es donde nosotros vamos a atender a aquellos pacientes que están altamente complicados. Voy a puntuar algunos elementos importantes y no voy a redundar en aquellos que me han antecedido. Hay un elemento fundamental en lo que se refiere al sistema de salud chileno.
Es un sistema de salud que ha sido fragmentado, por una parte, desde la década del 80, incluso mucho antes, como también la segregación que tenemos hoy día en nuestro sistema. Por una parte, desde el punto de vista administrativo, tenemos separaciones de funciones a nivel país. Eso significa que tenemos una subsecretaría de redes asistenciales que se encarga de todo lo que es más de la atención clínica, de la forma de gestionar, de cómo se trabaja en los distintos programas, etc. Y por otro lado, la autoridad sanitaria que va en la línea más de la fiscalización. Y por otro lado, y que es importante mencionar, es que tenemos una salud para pobres y para ricos. ¿Eso qué significa? Que tenemos dos subsistemas de atención de salud, es decir, una atención que son por administradoras o instituciones de salud privada, y por otro lado, la red pública. Y la red pública atiende al 80% de la población más vulnerable, es decir, aquellos que son más pobres y quienes se enferman más por las distintas condicionantes estructurales, las condiciones sanitarias, las condiciones de vivienda, educación, etc. Y por otro lado tenemos estas instituciones de salud privada que atienden el resto, estamos hablando del 20% de la población, pero que tienen más ingresos y son aquellos que tienen una mejor salud, es decir, se encuentran más sanos. Pero el elemento más central de ello es que tenemos un Estado que no garantiza la salud como un derecho fundamental, sino que por el contrario solamente se limita al derecho al acceso de la atención. Es decir, hoy día la salud como un bien no está siendo considerado, sino que al contrario, como un derecho social fundamental. Lo que se ha realizado hoy día en nuestro país y que se ha propendido es la mercantilización. Y creo que eso está ocurriendo en todo lo que es Latinoamérica y globalmente, porque hoy día lo que tenemos es un Estado subsidiario focalizado en los más vulnerables, aquellos que no son capaces de subsistir, entre comillas, que están en la línea de la pobreza, a diferencia de tener un plan único de salud con principios de universalidad, con principios de equidad en términos de acceso, suficiencia en lo que se refiere al financiamiento. Y bajo esta lógica de mercantilización, tenemos de que el presupuesto en salud es bajo. Estamos hablando que del Producto Interno Bruto en salud somos uno de los que tenemos en el país, y lo más probable que en Latinoamérica, el monto que se dispone para ello es bajo. Por lo tanto, estamos en situaciones complejas y abocándome a lo que es la situación actual en esta crisis sanitaria mundial, es que efectivamente nos encontramos en una situación crítica, ya que el sistema de salud chileno ya venía con una brecha importante, y eso que ha permitido de que muchos establecimientos del país ya estaban en situación de colapso. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista de la capacidad instalada, infraestructura, equipamiento y recursos humanos? Nosotros en lo particular en Valdivia tenemos un centro de alta complejidad y además de ello es el único, obviamente, que va a atender a toda esta población que va a ser la más afectada. Y por otro lado, tenemos una brecha de recursos humanos de 600 personas. Es decir, hoy día somos para el país, y así lo han dicho también el ministro de Salud, que no somos prioridad en términos de dotar de aquellos elementos importantes como son de protección y seguridad para el trabajador o trabajadora, como también para lo que es el equipamiento vital para atender estas situaciones más críticas y de riesgo vital. Por lo tanto, la radiografía de Valdivia es muy similar a lo que está aconteciendo no solo a nivel de Chile, sino que también en los distintos países de la región. Nosotros también estamos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos y hemos tenido encuentros con distintos sindicatos, y obviamente la realidad es la misma.
un sistema público deteriorado, que se ha mercantilizado, que va en la línea del modelo neoliberal, un sistema capitalista muy extractivista y que concentra la riqueza. Y por lo tanto tenemos a un Estado jibarizado, con pocos recursos, y que obviamente en la medida de lo posible es que está otorgando la atención, a pesar de que en el caso chileno tenemos muy buenos indicadores sociales, médicos, etcétera. Por lo tanto, la situación para nosotros en términos de cómo estamos enfrentando esta pandemia no va a ser fácil, va a ser una situación compleja. Si los países europeos y obviamente aquellos que tienen recursos tienen altas tasas e índices, en este caso de enfermedad y letalidad, Chile no va a estar en una condición mejor. Por lo tanto, el cómo enfrentamos esta situación es bastante compleja, pensando que hoy día tenemos a autoridades que no han asumido un liderazgo como corresponde, sino que por el contrario van respondiendo de manera muy lenta, errática y con una deslegitimación que viene de arrastre después de la gran revolución y gran crisis política que se manifestó después del 18 de octubre del año pasado. Por lo tanto, esto es una condicionante política grave que al momento de abordar este tema vamos a estar con consecuencias lo más probable, más fatales. Ahora bien, la propuesta desde el mundo social ha sido permanentemente en que se han abordado otros temas más allá de lo que a nosotros nos compete como trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras, es que es esta desprotección social que existe actualmente. En este momento hemos tenido a un gobierno de derecha, un gobierno que ha promovido más y ha cautelado los intereses de los empresarios, y eso lo vimos hace poco, de que se estaba implementando la alza de las cotizaciones de estas instituciones de salud privada de salud, de las ISAPRE, y que hicieron un guiño a aquellos empresarios y dijeron no, que van a postergar. Entonces han dado señales de que hoy día lo que es importante es cautelar la economía, la seguridad de aquellos empresarios, en contradicción de lo que hoy día se requiere, que es la protección social de todos los chilenos y chilenas. En esto de dejar excluido al mundo social, obviamente está dentro de la lógica de este modelo neoliberal, obviamente, y que en estas circunstancias nosotros lo que hemos hecho son distintos recursos de protección a través de las cortes de apelaciones para que se nos asegure tener los mínimos elementos de seguridad, de protección, porque vamos a estar en la primera línea y por lo tanto tenemos que estar todos y todas para efecto de atender y otorgar una atención de calidad suficiente y que en las mejores condiciones. Y por otro lado, estamos haciendo recursos de protección para la población que no va a tener las condiciones mínimas, por ejemplo, el del salario, porque muchas empresas en la región están cerrando, por lo tanto va a haber desprotección social y obviamente del empleo, y aquellos que están en trabajos informales, que no es menor la cantidad. En la región, por ejemplo, tenemos más del 20% en condición de informalidad. Por lo tanto, el Estado hoy día no está respondiendo, dado de lo que ya había anunciado, que es un Estado que sea jibarizado, un modelo que está muy impregnado, esta es la raíz, y por lo tanto desmercantilizar hoy día va a ser un gran desafío. Y una última reflexión que tiene que ver de cómo salimos de esta pandemia como sociedad, es una nueva mirada que tenemos que tener, como todos en su conjunto y con todas las redes y con una mirada de la región, del cono sur de Latinoamérica, podemos enfrentar con mayor decisión, con mayor participación y con
principios fundamentales que hoy día deben de regir y que nosotros hemos proclamado y demandado, que es la justicia social, que efectivamente exista la solidaridad y obviamente que primen los derechos sociales por sobre los derechos económicos o de las distintas maniobras que hay en los distintos países de potenciar y privilegiar al empresariado por sobre el mundo social, la familia, el trabajo, la vivienda, que son derechos, la educación, por ejemplo, y que hoy día están siendo postergados. Muchas gracias, Aurora. Excelente. Y María Victoria, ¿estás por ahí? Ahí estoy. Ahí estoy. Dale. Ya. Bueno, voy a referirme, muchas gracias por la invitación, está muy interesante poder analizar estos temas, la contingencia en un tema de salud pública que atraviesa a nivel mundial y a toda la región. Desde una perspectiva crítica es muy necesario que hagamos esta reflexión, así que agradecida de la invitación. Voy a hacer una reflexión sobre la respuesta comunitaria y desde los movimientos sociales respecto de cómo han tenido que enfrentar esta situación de crisis con la irrupción de la pandemia por COVID-19. Para comenzar, quisiera contextualizar que en Chile existe un contexto de movilización desde octubre, varios de los panelistas lo han mencionado, donde se evidencia en primer lugar una tremenda desigualdad a nivel de la sociedad, pero al mismo tiempo, y eso es un tema que está a la base de una trayectoria ya de la instalación de la democracia, una tremenda crisis de democracia con un carácter muy excluyente y no participativa, donde la sociedad en general no puede tomar decisiones respecto de los destinos de la sociedad. Y eso también entra en crisis, en cómo se toman las decisiones y cómo le afecta finalmente a la mayoría de la sociedad. Un sistema político que ya lo han mencionado también bastante deslegitimado, un sistema de partidos ausente en el proceso de la misma crisis de octubre, y el descontento popular tiene demandas y temáticas que son muy relacionadas con el modelo de desarrollo neoliberal, pero al mismo tiempo, si hoy día hablamos de una crisis sanitaria, están todas también interrelacionadas, ¿no? Tenemos elementos que tienen que ver en primer lugar con temas de educación, endeudamiento, bajas de pensiones, un sistema de previsión donde un 89% de las personas han dicho que es la demanda principal que levantan hoy en día, pero muy seguido de eso, las fuentes son un par de estudios que se han realizado al calor de la crisis, que después también los puedo mencionar, pero muy cerca del tema de la previsión está el tema de la salud, donde un 79% de las personas señalan que el tratamiento y el acceso a tratamientos de salud es lo que más les preocupa y son para ellos sus demandas prioritarias. Y seguido de eso, al 72% estamos hablando de personas que tienen como demanda el acceso preferencial dado los precios elevados de los fármacos en Chile. Por otro lado, también en términos de contexto tenemos que en Chile el gasto de bolsillo en salud es de un 35%, lo que lo ubica en un tercer lugar a nivel de los países de la OCDE. O sea, es mucho el dinero que invierten las familias para acceder a salud. Las luchas que se han dado afectan, por lo tanto, en distintas dimensiones y todas tienen que ver finalmente con la calidad de la vida, la reproducción material, las condiciones de vida, sin contar que además tenemos, tal como lo mencionó Aurora, un modelo extractivista donde también tenemos zonas empobrecidas y afectadas como zonas de sacrificio ambiental, ¿no? Y una lucha por la recuperación del agua, donde además en Chile es el único país que tenemos un sistema con agua privatizada. Todo ese es el contexto de movilización en que se dan las luchas de octubre, ¿ya? Ahora, las características que tienen estas luchas y estos movimientos son agrupaciones que son temáticas en torno a cada uno de estos temas, ¿no? Y no existe una conducción de los sectores tradicionales de la política,
como los partidos incluso los grandes movimientos sindicales tradicionales, han estado un poco más atrás que la expresión propia de los movimientos. Y en ese contexto se trata más bien de organizaciones autoconvocadas, organizaciones de asambleas territoriales, temáticas, que tienen una lógica de organización desde la autonomía social, ¿ya? Bastante horizontales muchas de ellas, y menos cohesionadas en relación a grandes estructuras. Son bastante en red y parceladas. Ahora, ¿qué pasa con el contexto de COVID ahora en marzo? Una vez que tenemos este contexto de movilización y que sin duda bajó durante la época del verano aquí en el hemisferio sur, que es enero-febrero, hacia marzo se estaban retomando las movilizaciones, nuevamente con la entrada a clases, que es en marzo, con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde el movimiento feminista, hay que destacar también que ha tenido un alza y una presencia en todo el país, de manera además bastante legítima. Y todas esas actividades, una vez que irrumpe marzo, se ven mermadas por la aparición del COVID. Y eso implica repensar cómo se organizan los territorios y las personas, dado que no se puede salir, ¿no es cierto? Y empieza a emerger de manera muy incipiente, pero es interesante de analizar los pequeños aprendizajes, empiezan a consolidarse los pequeños aprendizajes de un proceso de movilización, y que es la capacidad que han tenido las organizaciones de poder tener situaciones y propuestas de autogestión a nivel local en torno a los cuidados. Así tenemos que también, concordando de que esto se produce producto también de la legitimidad que tiene el régimen, y donde también no están impactando de manera positiva hasta el día de hoy las medidas preventivas que se han hecho desde la autoridad sanitaria, además de que tenemos esta incapacidad de procesar conflictos sociales que ya venía instalado, es como una respuesta de reacción por parte de las organizaciones y movimientos, pero al mismo tiempo son los primeros que hacen propuestas de cuidado. Y es algo novedoso porque estamos en un país donde ha existido una tradición, una cultura normativa muy instalada. Chile es un país de muchas leyes, todo se rige por distintas normas, decretos, procedimientos. Pero además, en términos de la tradición histórica de la salud pública en Chile, es un país donde se hacía política con perspectiva saludista, y sobre todo desde los tiempos donde se instala el modelo desarrollista, cepaliano, de ahí en adelante, y con mucha adherencia por parte de la población, incluso en población rural. Eso existía mucho en Chile, y eso hoy día también atribuible a la deslegitimidad que tiene este gobierno, está en riesgo, está muy en riesgo. Entonces, es esta reacción tardía la que favorece la posibilidad de propuestas desde las organizaciones sociales. Y tenemos entonces que los mismos sectores que se organizan en octubre levantan estas iniciativas, y han sido los más organizados los que han podido lanzar banderas por el autocuidado colectivo, lanzan consignas que tienen que ver con la vida por sobre las ganancias, criticando las medidas que favorecen al empresariado y a los mercaderes de salud, ¿no es cierto? Se exigen garantías laborales y salariales desde las organizaciones como modo de resguardo. Se han realizado levantamientos de catastro de las condiciones de vida, tanto de trabajadores y de los vecinos de mayor riesgo cuando es a nivel local. Tenemos campañas de abastecimiento comunitario, tenemos alertas desde el feminismo también sobre el rol sexista de los cuidados en el hogar y sobre el reparto de responsabilidades que se está dando al interior de los hogares en el contexto de cuidado y de confinamiento, digamos, por la pandemia. Y también hay alertas respecto de cómo hay recrudecimiento de la violencia y del maltrato en situaciones además de hacinamiento, dado que no todas las familias y los hogares tienen condiciones iguales para poder hacer estos cuarentenas, ¿no?
Por otro lado, se hace un llamado a mantener movilizaciones, utilizando redes sociales, hacer cacerolazos y de mucho apoyo, y aquí esto es bien interesante también, hacia las redes de salud. Entonces tenemos un desafío que un poco lo adelantaba Camilo y que cobra mucha relevancia hoy día, que en la medida que también se van reposicionando los gobiernos locales, tenemos también el reposicionamiento de los centros familiares de salud y los centros comunitarios de salud, tanto de salud familiar como de salud mental. Y eso es un desafío porque es necesario articularse, democratizar la toma de decisiones colectivas a nivel local, los planes. Existe organización hoy día para ello de mucho mejor manera de lo que estábamos antes de octubre. Por lo tanto, en ese sentido hay una esperanza de que a nivel colectivo podamos también superar de manera fortalecida esta pandemia. Muchas gracias por el espacio. Eso. Muchas gracias, María Victoria, excelente, buenísima ponencia. Creo que ya en las preguntas y comentarios que se están haciendo, estos temas están saliendo. Recordarles a todas y todos que este es un foro por... ¿Aló? Ahí sí. Este es un foro, un diálogo virtual analizando críticamente a la situación de la pandemia del coronavirus en el caso de Chile y en el marco de un ciclo de diálogos virtuales que está realizando el grupo de trabajo de Claxo. Este foro se está grabando y lo vamos a subir y compartir a YouTube y a las redes sociales de las organizaciones que están participando. Y ahora quería comentarles que tenemos varias preguntas. ¿Escuchas? Tenemos varias preguntas y yo quiero pedirles a las personas que las han hecho que las lean. Que las lean obviamente siendo lo más breve posible porque estamos ya en el límite del tiempo y tenemos una segunda ronda. Entonces, muy brevemente, en 30 segundos, que yo voy a leer los nombres y las personas por favor lean y expliquen su pregunta muy brevemente diciendo el país desde donde han participado. Voy a empezar aquí con los nombres. Pablo tiene una primera pregunta. Pablo, por favor. Hola, mi pregunta apunta hacia el enfoque social de la salud o entender la salud como una actividad social comunitaria. ¿Lo trabajan efectivamente las personas que son las encargadas de la salud de los distintos países? En otras palabras, si los encargados de la salud de los diferentes países, en este caso en Chile en particular, dialogan con algunas otras disciplinas para efectivamente ver las problemáticas de la salud desde una perspectiva social, o el enfoque solamente está enfocado en la medicina propiamente tal. Excelente, excelente pregunta. La siguiente pregunta es de Nash. Nash, si puedes leer tu pregunta, explicarla brevemente, muy brevemente. Hola, sí, aquí desde México, un saludo a todos. La pregunta es específicamente para Camilo, pensando que sin duda este tema lleva al extremo de configuración de la organización social en su conjunto, pero pensando en el sistema de atención, coincido pues en que tenemos sistemas colapsados desde mucho antes y que gran parte de la atención tendrá que darse dentro de la salud comunitaria y APS es fundamental en este sentido. Es preguntarle si tienen alguna forma, o sea, si están desarrollando formas o modelos específicos de atención. Mencionaba algo respecto de atender vía telefónica y en algunos casos específicos acudir presencialmente a dar atención. Era en ese sentido la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Saludos a México. La siguiente pregunta, por favor, Fabiola. Si puedes leerla o explicarla muy brevemente.
¿No? Bueno, la voy a leer yo. Fabiola dice, importante lo que comentó sobre la atención primaria de salud, del rol que juega, y el tiempo en el cual ha estado en la búsqueda de cumplir con metas sanitarias e indicadores, sumando a eso el trabajo adicional de conseguir certificación en calidad y certificación en el modelo de salud familiar, lo cual genera una sobrecarga a los funcionarios sin cambios estructurales de base en salud y con baja inversión desde el Estado. Ese es el comentario de Fabiola. Ahora, Yamilet. Yamilet, no sé si quieres leer tu pregunta o comentario. Tienes que conectar tu micrófono. No, la voy a leer yo entonces. Gracias por el espacio a la reflexión de Camilo sobre posturas más extremas y fatalistas en Chile. Creo que generaron un punto de inflexión al gobierno. Sirvió para el debate político. Interesante la pregunta y la observación que hace Yamilet. Ketty ahora, no sé si quieres hacer... Sí, Sí, por favor. sí, gracias por la instancia de Chile también. Bueno, la consulta un poco María Victoria la fue respondiendo mientras la escribía, pero tiene que ver con, efectivamente, con concordar en que el enfoque hospitalcentrista que tenemos está invisibilizando las potencialidades que tiene la APS y el trabajo que está realizando la APS todos los días. En ese sentido, ¿cómo podemos visualizar la territorialidad, lo local, lo comunitario, como una herramienta de trabajo, pero no viendo a la comunidad como un agente pasivo que recibe instrucciones y órdenes, sino que como miembro de la toma de decisiones estratégicas, pensando en lógica geográfica, en lo que pasa en el norte y en el sur del país siendo tan distinto, con comunidades locales, con realidades locales distintas y con redes sanitarias también distintas. Muy bien, excelente, muchas gracias. Violeta. ¿Violeta? Sí, acá. Gracias. Dale. Saludos a todos. Mi consulta básicamente está orientada a que, bueno, como ya se ha mencionado, para enfrentar los determinantes sociales estructurales necesariamente tenemos que tener una visión política acorde que vaya con ese planteamiento de cambiar estructuralmente contexto, ya sea a nivel del trabajo, desde la academia, en la formación de los profesionales, etc. Y bueno, a nivel económico, político y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar las condiciones de los profesionales de la salud y del otro tipo de profesionales que en este momento son los que están manteniendo sus trabajos activos, los que generalmente tienen mucha informalidad laboral, que tienen condiciones también asociadas como ser inmigrantes, personas que necesitan trabajar y salir día a día aún exponiéndose frente a la pandemia o a este virus que es mucho más, claro, ya dijimos que era más que un aspecto biológico o de contagio o un virus simplemente, sino que es algo social. ¿Cómo se podría atender eso? A eso se refiere. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las dos últimas preguntas que ya fueron formuladas y los panelistas vayan viendo cuáles preguntas o comentarios les acomodan o les corresponden y para que vamos a pasar luego a la ronda de respuestas, pero antes, entonces, Claudia y Cristóbal. Claudia primero, por favor, si puedes leer tu pregunta. Sí, sí. Bueno, tiene que ver en realidad, bueno, felicitar por el espacio, por estas iniciativas que son sumamente importantes para el periodo que estamos guardaditos en las casas. Los diagnósticos que hemos ido escuchando de los compañeros, compañeras, son muy certeros referente al sistema político que impera en Chile y en varios lugares de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, yo sé que en diferentes territorios se han ido dando soluciones de cómo ir atendiendo lo comunitario, la solidaridad entre los vecinos, pero sería importante ver qué acciones concretas en conjunto, unitarias, se podrían empujar durante este periodo de cuarentena, referente a la salud pública y cómo vamos superando este sistema que ha sido un desastre para nuestras vidas y para el medio ambiente. Esa es mi consulta. Muy bien, muchas gracias. Se me había pasado Jorge. Jorge, por favor,
Si puedes leer tu pregunta. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya, gracias por la... Bueno, perdona que me saltaron, no hay problema, cosas que pasan. Sí, mi pregunta es muy sencilla. Tiene que ver con que en estos debates sobre sistemas de salud solemos asignar lo político como si fuera una categoría externa, como si fuera una categoría de los gobiernos, como si fuera una categoría, digamos, macroeconómica, pero ¿qué pasa con la política interna? Por ejemplo, específicamente en APS, la prestación GES de depresión viene, digamos, dada por metas que cumplir y donde, por ejemplo, lo social queda afuera, ¿no? Está lo farmacológico, lo psicoterapéutico, pero lo social queda afuera en circunstancias que, por ejemplo, hay evidencia de que lo social tiene un impacto y una relevancia tremenda en la configuración del malestar social, traducido después en términos de enfermedad mental. Entonces, mi pregunta, interrogación para todos los panelistas y panelistas es, ¿cómo nos hacemos cargo internamente de la política? Es decir, ¿cómo reflexionamos cuán neoliberales somos todos los días? ¿Y cuál entonces es la respuesta que podemos dar para comenzar a reconfigurar nuestras prácticas y también nuestros conocimientos? Eso, gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, Cristóbal, muy rapidito, por favor, para cerrar la ronda de preguntas. Este ha sido un panelista colectivo. Ustedes, el público, han sido un verdadero panelista colectivo con las preguntas y comentarios. Cristóbal, por favor. Hola, no sé si me escuchas. Sí. Mira, primero que todo, agradecer como las presentaciones, y el primer punto era una pregunta y reflexión, es por lo que ha sucedido desde el Ministerio de Salud, que no ha reforzado ni tampoco le ha otorgado la relevancia necesaria a la atención primaria y su potencial familiar comunitario. ¿En qué sentido? En el rastreo e identificación de los casos precozmente. En este sentido, ¿qué reflexión puede presentar el panel, Camilo en este caso, de la inexistencia de realización de exámenes para detectar COVID-19 en la atención primaria? A mi parecer ha sido un error a la hora de identificar los casos, porque el potencial de atención primaria, de rastreo de contacto, del aislamiento oportuno, es un punto que no he visto muchas reflexiones en torno a la discusión. Y un segundo punto es poder iniciar el diálogo sobre lo importante, como en la atención primaria hemos visto que este fenómeno ha visibilizado la feminización de los cuidados en salud. En algún momento Karina Batiani, que la presentamos en un momento aquí en la Universidad del Paraíso, vimos cómo son las mujeres las que deben posponer, dejar sus proyectos académicos, laborales y personales por los cuidados en salud de la mayoría de las familias. Cómo lo han visualizado los presentadores en su quehacer profesional y de qué manera lo podemos instalar en la conversación. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por leer sus preguntas, por hablar, por manifestarse. Ahora tenemos que rápidamente pasar a la segunda ronda. Vamos a partir con Camilo. Camilo Vaz, médico cirujano, dirigente del Colegio Médico, investigador en salud pública y medicina social. Camilo, por favor, 3 minutitos, yo te voy a avisar cuando falte un minuto. Dale. Ya, son muchas y muy buenas las interrogantes como para responder en tan poco tiempo, pero yo creo que lo primero es que a nivel comunitario me parece que no hay recetas de cocina, sino que cada lugar, de acuerdo a su historia, su correlación de fuerza, debiera de alguna forma no aislarse en sus casas, sino que tomar las medidas de aislamiento físico, pero continuar con el resurgimiento del tejido social que vislumbramos sobre todo a partir de octubre. Ahora, yo tratando de hacer una síntesis, a mí en lo personal, yo creo que a muchos y muchas me hubiese gustado tener un sistema público fuerte para responder a estas necesidades actuales, y lamentablemente por las políticas neoliberales tenemos un sistema bastante debilitado que sea no solamente en salud, sino que en general en términos de los derechos sociales y materiales mínimos de la población.
algunas cifras. Bueno, la Organización Mundial de la Salud propone que por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto debiera destinarse a un sistema público, y en Chile todavía ni siquiera llegamos al 5%. Ahora, con respecto al rol de la atención primaria, es interesante las evaluaciones y los estudios que se hicieron posterior a la epidemia de ébola, no sé si lo mencioné previamente, el 2015. Lo que se vio ahí es que los países que continuaron fortaleciendo y tenían una atención primaria un poco más fuerte, respondieron mejor que los países que no tienen un nivel primario de atención con esa fortaleza. Yo creo que claramente estudios se van a realizar ahora y se va a comparar, y ese es un ámbito, el tema de atención. Pero hoy nos urge porque el rol de la atención primaria es muy importante, ha sido desconocido. En Italia, como yo decía, en España, España es un país que se caracteriza por tener una atención primaria con muchos profesionales en términos de cantidad, y por ejemplo, un médico cada 1.500 o menos personas a cargo. Pero lo han hecho mal, lo que han hecho es cerrar centros de atención y enviar a los médicos a grandes centros de atención hospitalaria. Creo que no debemos cometer ese error, por lo menos no hemos visto que el Ministerio fortalezca el rol de la atención primaria, pero hasta el momento tampoco la ha debilitado intencionadamente, lo digo, salvo el que nosotros como trabajadores de atención primaria no tengamos los implementos suficientes y tengamos cerca de 200 trabajadores y trabajadoras de la atención primaria contagiados, a los que se suman más o menos 150 más del ámbito hospitalario. Eso es lo urgente ahora, porque claramente como trabajadores de salud podemos ser fuente de contagio también, además de ser evidentemente un grupo de gran riesgo. Pero ¿por qué la atención primaria? La atención primaria debiera ¿qué? Garantizar el acceso. Probablemente las urgencias que no están congestionadas hoy día se van a ver muy sobrepasadas. Para eso la red de atención primaria puede aportar desde antes. ¿Qué se está haciendo? Efectivamente es llamar desde... Se cortó, Camilo. Camilo, ¿se perdió tu audio? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Repite la última frase, por favor. Me refería al tema de garantizar el acceso a atención de salud, no necesariamente en el ámbito hospitalario de urgencia, sino que de la red de atención primaria. La atención primaria también, ¿qué significa? Una atención primaria fuerte, no necesariamente la que tenemos. A pesar de tener una estructura fuerte, en Chile hay aproximadamente 700 centros de salud, consultorios de atención primaria, hay más de casi 2.000 postas, etc. Entonces tenemos una estructura pública interesante con poco financiamiento, pero que hacemos lo que podemos, y la longitudinalidad, que significa la atención de las personas en toda su vida, también eso debiera estar facilitado desde el consultorio cercano a la casa. La integralidad de cuidado, algo se habló, no solamente el aspecto médico o físico, sino que también el aspecto psicológico y además el social. Claramente esa integración debe estar, no lo hacemos tan bien porque tenemos que cumplir metas, como yo me refería, esas metas yo creo que hay que anularlas definitivamente, porque son un incentivo perverso para los funcionarios, porque van sujetas, aparte del sueldo, a un bono. Creo que se deben corregir las carreras funcionarias de los trabajadores, sobre todo los que ganan, las y los que ganan menos, y dedicarnos a nuestra labor, que finalmente trabajar junto con la comunidad. Lo repito, lamentablemente la pandemia nos pilla en una labor que es bastante poco estandarizada a nivel del país. Es probable que en las ciudades más chicas, incluso en los pueblos, ahí haya una mejor relación de la atención primaria con la población. Pero a nivel de las grandes ciudades eso es bastante limitado por esta vorágine de cumplir cantidad de prestaciones y no asegurar ni la calidad ni el impacto en mejorar el nivel de salud de la población. A pesar de eso, sí la atención primaria puede coordinar, no solamente coordinarse mejor con los hospitales. Hace poco que, bueno, dependiendo también del municipio, porque como la atención primaria el 90% está municipalizada, los alcaldes y alcaldesas toman algunas decisiones que no necesariamente siguen el lineamiento central,
y en algunos lugares se están tomando test y en algunos lugares todavía no, y ese es un tema. Porque no solamente es la toma de test que se debiera hacer en el consultorio, sino que también el cuidado, como se refería antes, de las personas que no tengan una condición grave, que va a ser la mayoría, o sea, documentado del aproximadamente el 80% de las personas confirmadas van a presentar cuadros leves que podrían estar en su casa si es que tienen las condiciones necesarias. Y ahí nosotros, como trabajadores y equipo de salud, tenemos que velar por eso también. O sea, si no están dadas las condiciones en esa vivienda, claramente no podemos dejar que una persona que esté contagiada siga ahí. Estamos hablando de cosas básicas, mínimas, se va a venir después las bajas temperaturas, etcétera, y ese conocimiento que tenemos de la población sirve para mejorar el cuidado de las personas. Por último, redondear y cerrar. Bueno, sí, por último, ¿cómo nos organizamos internamente? No hay un lineamiento ministerial tan específico, pero en otros países también lo han hecho. Es esto de la teleasistencia o las llamadas, y solamente recurrir a los domicilios en caso necesario. Tener, obviamente, a nivel de los establecimientos un lugar para atender personas con fiebre o síntomas respiratorios, y las personas que están haciendo teletrabajo, funcionarios de salud, funcionarios y funcionarias, debieran tener acceso a la historia de los pacientes para poder mejorar, ¿sí?, su evaluación. Ahora sí, para cerrar, yo creo que efectivamente el Ministerio debe tomar las riendas del sistema de atención de salud chileno como un todo. O sea, aquí no debiera hoy día limitarse ni la toma de test por cobrar, ni el acceso a servicios, a centros de salud, ni camas, ¿sí?, por ser privadas, sino que todo debiera ser tomado como un solo sistema. Y eso nos da pie también para en el futuro tener un sistema único para todas. Excelente, Camilo, gracias. Aurora Delgado, matrona, dirigente de la FEMPRUS, del Hospital de Base de Valdivia, en el sur de Chile. Aurora. Sí, algunas apreciaciones más que nada cuando se dijo de que cómo podemos avanzar hacia una política más integral, más de red pública y que no seamos tan hospital centristas. Yo creo que aquí hay que hacer una suerte de diferenciación en términos de que la salud fue fragmentada, es decir, un ámbito más público y el otro del nivel central, como es la atención primaria, y que obviamente esto no ha permitido una coordinación en red y que ha sido muy lenta o en algunos casos deficiente. Eso habría que tenerlo claro. Hoy día no es que se ponga el centro de atención solamente en los hospitales, sino que hay una mirada integral y las distintas opciones que tenemos va a depender, obviamente, de la capacidad que tienen, por un lado, las municipalidades, de acuerdo a los presupuestos que tienen, y por otro, el déficit fiscal que ya existe y de presupuesto en general para todo lo que es la red pública del país. Por otro lado, hay que hacer énfasis en que el tema de cómo nos organizamos frente a esta pandemia y cómo mejoramos las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, particularmente se han tomado medidas como son, por ejemplo, el teletrabajo, en otra, de liberar de funciones, por ejemplo, a grupos de riesgo, como son algunos trabajadores y trabajadoras con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, a mujeres embarazadas, como también aquellas que están en periodo de lactancia o con hijos menores de 2 años o con algún riesgo. Por lo tanto, esas medidas desde el punto de vista de mejorar un poco las coordinaciones a nivel de hospital, y también sabemos que a nivel primario, a nivel de APS, atención primaria en salud, se están realizando. Sí hay un debe aquí importante, que no hay mucho trabajo en ello, nos ha puesto mucho el acento, que son las condiciones de salud mental. Y eso es importante tenerlo en consideración,
dado de que el confinamiento, por un lado, de la población, va a traer consecuentemente varias alteraciones en el ámbito de la salud mental. Y por otro lado, tenemos a los trabajadores y trabajadoras que están expuestos a este riesgo, entre comillas, que también existe este miedo de enfrentarse a esta pandemia y por otro lado no tener los recursos suficientes. Por lo tanto, aquí sí falta una medida que está al debe y no se han tomado los resguardos respectivos. Ahora, cuando se habla de las políticas, que estamos hablando mucho de la política externa, aquí la política es clara, es única, más allá que si sea del ámbito interno o externo, hay que tener en cuenta que en la medida que exista una política clara de salud pública, con el financiamiento, con la estructura, con el equipamiento necesario, tanto a nivel de todos los niveles de atención. Aquí no hay exclusión de ninguno, porque la salud es integral, desde el momento que la persona se enferma con sus distintas determinantes sociales hasta el momento en que es recuperado. Por lo tanto, en esto de una mirada de una salud pública, tiene que existir también una mirada a nivel local y obviamente con todas las condiciones que puedan existir en términos de mejorar este acceso. Por otro lado, el tema de lo que es el diálogo con el mundo social, nosotros particularmente como Confederación estamos insertos en distintos espacios que tienen que ver con esto de defender y exigir el derecho a distintos ámbitos y especialmente a los derechos fundamentales. Por lo tanto, en lo que es la articulación social, a nivel de la Confederación de los Profesionales de Salud, nosotros estamos en ello, como participando activamente en lo que es el movimiento por la unidad social, que confluye en todos los movimientos y que tienen legítimas demandas y que nosotros también desde el ámbito, tenemos una mirada desde el ámbito de la salud. Respecto a las medidas concretas, nosotros estamos fuera de la mesa social que se creó a nivel del país, en que están considerados solamente los académicos y el colegio médico en particular. Por lo tanto, se ha dejado fuera la mirada de los trabajadores y del mundo social. Nosotros hemos tenido acceso a qué es lo que plantea el mundo social respecto a ello, y particularmente es la participación, la protección social de aquellos familias que están mucho más vulnerables, que tienen condiciones de pobreza y obviamente, que están expuestas a los despidos o que no tienen la suficiente capacidad de tener los mínimos resguardos respecto a la alimentación o de la vivienda, en fin. Por lo tanto, hay medidas concretas, pero que no han sido incorporadas en lo que es estas mesas que se están articulando y que muchas veces se deja de lado a actores tan importantes como es el mundo social, y que a través de lo que hemos tenido como conflicto en el país con esta gran crisis política, económica y social en Chile, obviamente aquí es importante escuchar las voces. Se hicieron muchos cabildos durante este periodo y las medidas o las mejoras que se podrían implementar están contenidas allí. Lo que falta es eso, mayor representación, la posibilidad de incluir estas propuestas que van desde el ámbito de la mitigación o la supresión de lo que es esta pandemia, pero también aquellas en el ámbito de resguardo social, económico, de aquellos que van a estar mucho más desprotegidos, dado ya la vulnerabilidad que presenta. Gracias, Aurora. María Victoria Corbalán, socióloga y con enfoque en planificación local comunitaria, por favor. Ya, quiero hacer un comentario respecto de algo que planteó Gonzalo al inicio, como para contextualizar también lo que son las medidas que se han ido tomando en los distintos países de la región,
recordar, o sea, poner como contexto esta conceptualización sobre neohigienismo, medidas militares, represivas para poder contener la población versus tener condiciones materiales y seguras para poder hacer un cuidado responsable entre todos, que en general los estados latinoamericanos vienen, la gran mayoría, de procesos postdictatoriales, donde las transiciones, cosa que también ocurre en España, que nos escuchan desde allá, las transiciones son políticas, pero la transformación de los estados no ocurre. Por lo tanto, la mirada autoritaria o el recurso de volver permanentemente a medidas que ya estaban presentes durante los regímenes autoritarios y las dictaduras cívico-militares, siguen estando muy a la mano como una medida que permite de manera efectiva cerrar un poco la posibilidad de expresión o que se les desbanden las sociedades. Y yo creo que eso va a ir cambiando a la medida que también se vayan fortaleciendo ciertos sistemas de democracia donde las personas y las sociedades pueden incidir. María Victoria, se cortó tu micrófono. Tienes que conectar tu micrófono de nuevo, a ver. Hola. Se cortó tu micrófono. Ahí sí. ¿No se Si puedes escucha? repetir la última. Ahora sí, la última frase, por favor. ¿No se escucha? Sí, ahora sí. Ah, ¿y en algún momento se dejó de escuchar? Sí, ¿No se escucha? hace una frase se dejó de escuchar. Ah, qué raro, ni siquiera toqué. Zoom. Tenemos lo último que dije era que me estaba refiriendo al planteamiento de Gonzalo sobre estas medidas no higienistas, ¿no? Y después hice el link respecto de cómo se podía fortalecer a nivel local estas redes comunitarias en relación sobre todo con la atención primaria, y recordar que existen un par de instrumentos de planificación local que tenemos en Chile, y yo no sé si existe esto en los otros países de la región. A nivel local existen los consejos locales de salud que integran distintas organizaciones. Tiene las falencias, como las tiene toda la democracia de nuestra post-transición, que suele ser poco incidente las decisiones que se toman ahí, y ese es el diseño. Sin embargo, hoy día las sociedades más organizadas están más empoderadas también. La medida que se pueden hacer esos vínculos, se pueden fortalecer los consejos de salud local. Y por otro lado, tenemos otra herramienta de planificación, que son el desarrollo de políticas locales, que los municipios, sobre todo en salud municipalizada, tienen la posibilidad de impulsar. Y una buena política pública, local o no local, cualquier tipo de política, solo es apropiable y se hace carne por parte de las personas cuando participan en ella y son parte de las decisiones que ahí se toman. Así que por ahí van las reflexiones que podía aportar. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Ahora, para finalizar, Gonzalo, por favor. ¿Gonzalo? ¿Sí, me escuchan? Sí, dale. ¿Hola? Muy bien, dale. Sí. Bien, yo mucho sobre el tema de Chile, obviamente, digamos, solo espectador y escuchando un poquito la reflexión y el debate. A nivel regional, digamos, un poco tomando lo último que escuché de la compañera, me parece, la primera cuestión es intentar hacer la reflexión sobre la dimensión del Estado, por qué el panamericanismo sanitario, es decir, la corriente de salud internacional panamericana en América Latina, digamos, trae como matriz de intervención, digamos, podríamos decir, desde el colonialismo, la enfermedad y el comercio, trae todo este ideario de restauración del Estado policial, de la policía médica, la militarización en el control de enfermedades, es decir, una reactualización muy rápida de la teoría de contagio, de la segregación espacial, de la salud como cuestión de seguridad nacional. Me parece que eso quizás hoy en la coyuntura nos aparezca como algo demasiado
externo y poco importante, pero creo que en unos meses nos vamos a estar haciendo preguntas de investigación sobre esto, porque posiblemente nos hayan reactualizado, digamos, toda una matriz de intervención que no solamente va a quedar ahí a mano para el coronavirus, sino que podrá ser utilizada en cualquier otro contexto y circunstancia de emergencia de salud pública. Es decir, lo que trato de decir es que el sanitarismo internacional panamericano, en su entramado, trae toda esta mirada de vigilancia y control sobre aquello que considera peligroso. En algún momento eran las enfermedades y las fronteras, en otro momento pueden ser los pobres, los migrantes, los indígenas, los negros, los viejos, etcétera, etcétera. Es decir, en esta pandemia pareciera ser que el saber biomédico, como epistemología dominante, biomédico clínico, ¿no? Rápidamente lo vemos en la pandemia que ya ha excedido la explicación y el estudio del mundo de la enfermedad, y hoy se está ofreciendo pertinente para producir conocimiento y recomendaciones acerca de la salud de la sociedad. Y creo que ese es un primer aspecto muy importante. Un segundo aspecto que comentaban por ahí es tratar de revisar, digamos, las respuestas de emergencia, es decir, el diseño que nuestros países tienen en las emergencias y los desastres como capacidad pública colectiva, porque efectivamente lo que vemos en la mayoría de nuestros países es que los comités operativos de emergencia de salud pública han quedado, podríamos decir, colonizados en los comités de crisis de los expertos, ¿no? O sea, no voy a hacer la broma de los expertos, pero poner a los expertos como política de Estado, es decir, a los expertos clínicos, ¿no? Sobre todo a los expertos clínicos frente a la pandemia y a la enfermedad, ha generado una serie de sesgos de información y de toma de decisiones públicas de muy difícil, digamos, puesta en discusión hoy en Latinoamérica. Y en eso sí me detendría en qué le pasa a la sociedad. Es decir, a mí me preocupa mucho la curva expansiva de desinformación, sobreinformación, angustia colectiva, espiral digamos, de pánico que hay digamos, en ciertos sectores de la sociedad, con esta aparición que creo que Nash lo preguntaba, de dinámicas de darwinismo social, de afrontamiento a la enfermedad, es decir, donde frente al coronavirus aparece por un lado una especie de descarte sobre las poblaciones en dependencia, en precariedad de la vida, los adultos mayores, etcétera, etcétera, aplicando medidas homogéneas, es decir, esto que digamos que llamamos cuarentena, también pueden ser incubadora de mayor desigualdad, digamos, y emergencia sanitaria y social, y por último, digamos, la propia sociedad funcionando radicalmente con medidas de comportamiento individual para hacer de policía médica, es decir, de denunciar y perseguir al otro o a la otra, de, digamos, segregar el espacio, mi espacio vital, sobre el espacio vital de los otros y las otras, y me parece que eso también lo tenemos que observar con mucha preocupación, estas tres dinámicas que han ido apareciendo, ¿no? Martín, ¿no te escuchas? Gracias Camilo por avisar. Vale. Gracias a todas y todos. Ha sido muy interesante. Han salido más temas de los que hemos podido procesar, pero realmente quedan ahí para seguir en las discusiones. Creo que se ha aportado una mirada que no solo hace diagnóstico, sino que también se pregunta sobre las propias preguntas que estamos haciendo y el rol de la sociedad. Creo que en este gran laboratorio, que se puede transformar Latinoamérica y el sur global con esta pandemia, también nosotros tenemos la oportunidad en Chile de transformarlo en un laboratorio de esperanza y de resistencia. Así que con esa orientación y las preguntas que quedan pendientes de respuesta y pendientes de trabajarlas colectivamente, damos el cierre. Recordarles que vamos a subir este video a YouTube y compartirlo en las redes sociales. Así que eso, muchas gracias, y fueron casi 2 horas, casi 60 personas aguantaron, así que muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Adiós.
Gracias. No, Adiós. gracias. Gracias, hasta luego, y invitar a todos y todas a participar en el grupo regional, en el núcleo de Chile, que Camilo Vaz está coordinando en el grupo regional de Claxo de Salud Internacional, invitar a muchas profesionales y trabajadores, investigadores de la salud colectiva y la medicina social, que un poco el ciclo de diálogos también viene para interaccionar y encontrarnos, ¿no? Y enredarnos más, entonces creo que también un poco invitarlas a todos y todas a poder vincularse al núcleo de Chile del Grupo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo para que poder seguir intercambiando a nivel regional. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego.